El teléfono sonó y Ethan Nolan desapareció. La boda estaba a punto de comenzar, y solo me quedó una sensación abrumadora de vacío. Intenté controlar el temblor de mi voz. ¿Qué podía ser tan urgente que no pudiera esperar hasta después de la ceremonia? ¿O acaso volvería enseguida? Ethan había hecho una promesa y luego se marchó apresuradamente. Los invitados ya habían llegado. Sin embargo, el novio no aparecía por ninguna parte. 20 años de sentimientos se evaporaron en un instante. No lograba comunicarme con Ethan. Vivian, mi mejor amiga, estaba a punto de llorar. ¿Qué vamos a hacer? Me miré en el espejo, mi vestido de novia blanco e impecable, mi maquillaje perfecto, y aún así todo perdió de repente su significado. No, ya no vamos a esperar, dije con una calma extraña. Vamos a empezar. Vivian me miró atónita. ¿Quieres decir que no vas a cancelar la boda? Asentí. Si Ethan no venía, ¿significaba eso que yo no podía casarme? ¿Era yo, Tina Owen, realmente alguien con quien nadie se casaría salvo él? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tal vez Ethan creía que yo no tenía otra opción más que él. Hoy se lo demostraría. ¿De verdad vas a casarte con otra persona? La voz de Vivian temblaba, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás loca? Le sequé suavemente las lágrimas. Es mi gran día, no llores. Todo estará bien, confía en mí. Le apreté la mano y caminé hacia el altar con ella a mi lado. Ethan y yo habíamos sido novios desde la infancia, inseparables desde pequeños. Su sueño era convertirse en actor, así que solicité la Academia de Artes junto a él. Él estudió actuación y yo gestión. Cuando debutó, me convertí en su manager. Más tarde se enamoró profundamente de una compañera de clase, pero rompieron justo antes de que él se hiciera famoso. Ethan se entregó al alcohol y rechazó todos los trabajos. No podía permitir que se destruyera así. Durante 2 meses completos lo llevé a todas partes, desde las praderas de Mongolia Interior, hasta las montañas nevadas del Tíbet, y luego a través de los desiertos de Xinjiang. Soportamos caminos peligrosos juntos y, poco a poco, recuperó el equilibrio. Ethan regresó más fuerte y decidido que nunca. Ese año aceptó papeles en 4 películas y se dedicó por completo al trabajo, exigiéndose sin descanso. 3 años después ganó el premio a mejor actor y se convirtió en una estrella de primera línea. En algún momento, sin darme cuenta, ya había llegado a la cima de la industria. Dominaba todos los rankings. Hace medio año, cuando volvió a ganar el premio, inesperadamente me propuso matrimonio frente a cientos de miles de personas. Me miró con una ternura infinita, agradeciéndome haber estado a su lado todos esos años, diciendo que sin mí jamás habría llegado a ser quien era. Dijo que quería pasar el resto de su vida compensándome. Me conmovió tanto que rompí a llorar. En aquel entonces creía que en esta vida nada, excepto la vida o la muerte, podría separarme de Ethan Nolan. Solo ahora entiendo que separarme de él es demasiado fácil. Basta una sola llamada de Lauren. Se anunció el inicio de la ceremonia y todos asumieron que Ethan había regresado y que la boda seguiría según lo planeado. Pero no era así. Encontré a un joven artista masculino que acababa de unirse a nuestra compañía para que se casara conmigo en la ceremonia. Tenía 22 años, un rostro joven e inexperto. Si se casaba conmigo, lo convertiría en otro Ethan Nolan. Caminé directamente hacia él y le tendí la mano sin dudar. Como manager de primer nivel, controlando la mitad de los recursos de la industria, estaba segura de que cualquier estrella emergente jamás rechazaría mi oferta. Tal como esperaba, el rostro de Finn Harper se sonrojó intensamente durante unos segundos y, tras dudar un momento, tomó su decisión. Se levantó y tomó mi mano. Mientras no te arrepientas, dijo, estoy dispuesto a ayudarte a completar esta actuación. El joven ídolo se inclinó y susurró en mi oído. Su voz era suave y gentil, pero llena de una fuerza silenciosa. Sin embargo, lo que yo quería no era solo esta actuación, sino quizá toda su juventud restante. Si es así, ¿sigues dispuesto? Pregunté con suavidad. Tras recibir su firme asentimiento, esbocé una leve sonrisa. Este joven sin duda se convertiría en alguien extraordinario. En menos de 3 años sería famoso en todo el país. Esa sería mi manera de recompensarlo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras bajaba la voz. Creo en tu capacidad, pero no sé cómo hacerlo, y no quiero convertirme en otro Ethan Nolan. Mientras intentaba entender a qué se refería, ya me había tomado de la mano y me guiaba paso a paso hacia el escenario. Vamos, mi hermosa novia. La boda continuó según lo planeado. La transmisión en vivo explotó al instante. ¡Demonios!
¿No se suponía que esta era la boda de Paisis? ¿Por qué el novio cambió de repente? Tu información está desactualizada. El emperador del cine Nolan está en el hospital cuidando a su exnovia. ¿Qué? ¿Ethan abandonó a su novia el día de la boda solo por su ex? Pobre Tina, esto es demasiado trágico. ¿Trágico? Se lo merece. ¿Acaso todos olvidaron cómo se entrometió en su relación en aquel entonces? Fans y usuarios enloquecieron. Sacaron a relucir acontecimientos del pasado sin parar. Incluso mencionaron lo ocurrido años atrás, cuando Ethan Nolan y Lauren estaban juntos. Un paparazzi los fotografió y ambos anunciaron su relación, pensando que perjudicaría sus carreras. Inesperadamente, los fans los apoyaron con entusiasmo. Tras la ruptura, llevé a Ethan a viajar para ayudarlo a recuperarse, pero fui fotografiada por paparazzi y la verdad fue distorsionada. Me pintaron como la tercera en discordia que arruinó su relación. No es que no intentara explicarlo, es que nadie quiso creerme. Vivian estalló discutiendo con los internautas. Ellos rompieron hace años. Ethan y Tina solo empezaron después. Fue Ethan quien la persiguió. Y hoy, en esta boda, Tina es la víctima. ¿En qué época vivimos que aún se culpa a la víctima? ¿Quién está defendiendo a Tina Owen? ¿No me digas que es ella misma? ¿De verdad dices que Ethan la persiguió? El emperador del cine no es ciego. ¿Por qué le gustaría a alguien como ella? Está claro que obligó a Lauren, mi esposa, a irse, y luego amenazó la carrera de Ethan para retenerlo. Estos guerreros del teclado creyeron todo eso. Nunca tuvieron que asumir responsabilidad por sus acusaciones sin fundamento. Yo quería demandarlos a todos por difamación. Vivian incluso dijo que llamaría directamente a la plataforma. Pero la detuve. No te enfades por un grupo de niños. Sabía que no me importaba nada de esto. Tras tantos años en la industria del entretenimiento, mi corazón se había endurecido como el acero. Esas calumnias ya no podían herirme. Lo que antes me importaba era la actitud de Ethan Nolan. Sí, antes, porque ahora ya no significaba nada para mí. Mi matrimonio con Finn Harper causó un gran revuelo. Todos sabían que Ethan estaba en el hospital con su primer amor. Una foto de Lauren en brazos de Ethan se difundió por internet. Aparte de una venda en la cabeza, no parecía gravemente herida. Pero Ethan permaneció 3 horas con ella. Cuando Finn y yo regresamos de la oficina civil, Ethan llegó también. Pateó la puerta. Finn y yo lo miramos al mismo tiempo. Agité el certificado de matrimonio en mi mano y le dije, llegas tarde, pero está bien. Solo compénsame por las pérdidas. El rostro de Ethan se volvió frío al arrebatarme el certificado. ¿Hablas en serio? Sonreí, lo recuperé y dije, emperador del cine Nolan, llegas demasiado tarde. La celebración ya terminó. La novia ya ha sido ridiculizada suficiente. Si no hay nada más, mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra noche de bodas. Por favor, vete. ¿Te casaste con un desconocido solo porque llegué tarde? ¿Eso es todo? ¿Intentabas provocarme? Exigió. Pero en la boda fue él quien abandonó a decenas de invitados para correr junto a su exnovia. Y ahora actuaba como si él fuera la víctima. No lo elegí al azar, respondí. Finn fue alguien que seleccioné cuidadosamente. Tina, hay muchos hombres mejores que yo ahí fuera. Puedes vivir perfectamente sin mí, y el lugar que ocupo en esta industria no es algo que solo yo pueda alcanzar. Pero, ¿por qué Finn? ¿Por qué él? Honestamente, porque entre todos los hombres vestidos de manera tan formal en el lugar, él fue el que más me gustó. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió Ethan. ¿No es obvio? Dije con calma. Significa que dejo de trabajar para ti. Dejo de servirte. Durante muchos años realmente me gustó Ethan, pero jamás imaginé que haría algo tan intolerable. Bien, muy bien, dijo Ethan con dureza, apretando los puños. Lanzó una mirada fría a Finn, que estaba detrás de mí. ¿Y crees que alguien como él puede marcar la diferencia en esta industria? Ethan, me enderecé un poco. Finn se unió a la compañía hace poco. Antes no estaba bajo mi gestión y apenas lo conocía. Pero ya que hoy es la persona que elegí, lo protegeré. No había terminado de hablar cuando Finn dio un paso al frente, colocándose frente a mí. Su tono no era ni humilde ni arrogante. Señor, es cierto que ahora no soy tan famoso como usted, y quizás sea difícil alcanzarlo pronto, pero al menos no permitiré que la mujer que sacrificó tanto por alguien sea humillada el día de su boda. Hace 6 meses le propuso matrimonio frente a todo el mundo, haciendo un gran espectáculo, y hoy abandonó la boda durante una transmisión en vivo ante todo Internet, causando un alboroto general. Si yo fuera usted,
no tendría cara para estar aquí. ¿Quién eres tú para juzgarme? Estalló Ethan. Estaba demasiado arrogante, incapaz de tolerar que alguien dijera algo que no quería oír. Una oleada de tristeza me invadió, porque sabía que yo tenía parte de responsabilidad en la persona en la que se había convertido. Yo nunca dije que no me casaría contigo, insistió. Te dije que me esperaras. ¿Por qué no esperaste? Incluso ahora intentaba echarme la culpa, acusándome de no haberlo esperado. Pero, ¿esperar, era realmente posible? Había esperado demasiado tiempo. Estaba cansada de esperar. Esperé desde la adolescencia, y ahora tenía 28 años, una cuarta parte de mi vida la había pasado esperándolo. Y aún así me había decepcionado demasiadas veces. Caminé con él paso a paso hasta la cima, esperando que, con su éxito y orgullo, abofeteara metafóricamente a Lauren. Pero al final, los dos se unieron para darme la bofetada a mí. Bien, Tina, no te arrepientas de esto, dijo Ethan. ¿Arrepentirme? Jamás me arrepentiría. Pero Ethan Nolan, yo tenía la capacidad de hacer que él se arrepintiera. Nunca debía olvidar quién estuvo a su lado. Quién luchó con él para ganar la posición que hoy ostenta. Le dije, en aquel entonces, tu posición ni siquiera era comparable con la que Finn tiene ahora. El rugido ensordecedor de un auto deportivo llenó la entrada. Solo después de que Ethan se fue por completo, finalmente me sentí lo bastante agotada como para apoyarme en la pared. Tina, ¿estás bien? Finn se acercó, con la voz llena de preocupación. Respiré hondo, me enderecé y le sonreí. Estoy bien. Lo que viene será una batalla larga, puede volverse difícil, así que prepárate. De acuerdo, no tengo miedo. Claramente fue Ethan quien huyó de la boda. Pero la persona a la que atacó el público fui yo. Todo Internet me maldecía, diciendo que me lo había buscado, que me lo merecía. Todos creían que había interferido en su relación y causado su ruptura. Hace 6 años Ethan se negó a aclarar nada cuando los reporteros fueron a entrevistar a Lauren al hospital. Ella habló con un tono inocente. Como me lesioné la cabeza en un accidente de coche, no recuerdo lo ocurrido en estos años. Solo recuerdo que Ethan y yo teníamos una relación maravillosa. Incluso planeábamos casarnos después de graduarnos. No puedo creer que hayamos roto. Sus palabras lastimeras prácticamente insinuaban que yo era la tercera en discordia que le había robado a Ethan durante 6 años. Justo después de que su entrevista se publicara, los internautas sintieron aún más compasión por ella. Pobre, con razón se fue del país sin decir nada, resulta que una mujer malvada la obligó. No llores, cariño, protegeremos tu felicidad. Mi mejor amiga, incapaz de soportarlo más, publicó un mensaje sutil. Lauren había dejado a Ethan cuando no era nadie. Y ahora fingía amnesia, arrastrándome a mí, una persona inocente, a su desastre. El mensaje se difundió rápidamente con miles de compartidos, y pronto Lauren lo vio en el hospital. 2 horas después, estalló la noticia de que Lauren había intentado suicidarse debido a comentarios maliciosos y falsos en Internet. ¿Es esto cierto, Ethan? Por favor dime, desde el principio, ¿fui yo quien te dejó? ¿Te dejé porque pensé que estar contigo no me daría futuro? Lauren estaba sentada junto a la ventana, el rostro empapado en lágrimas. Ethan la consoló con una expresión dolorida. No, no fue así. Nunca me menospreciaste. Desde el principio fui yo quien te falló. Ese único, lo siento, de Ethan hacia Lauren me acusó indirectamente de ser la tercera persona que se interpuso en su relación. Aunque después intentó explicar que se disculpaba. Simplemente porque había sido demasiado joven entonces y no tenía la capacidad de hacerla feliz, esa explicación no borró lo que sus palabras insinuaban. También aclaró que lo que ocurrió entre él y yo fue después, pero los internautas se negaron a creerle. Solo creían en la frágil y lastimera chica que había perdido la memoria en un accidente. La gente siempre simpatiza con los débiles, y sí, Ethan no fue la excepción. Mi mejor amiga, mi tonta cómplice, realmente me había arrastrado a la desgracia esta vez. Estaba desbordada de trabajo cuando Ethan me llamó. Por teléfono me preguntó, Tina Owen, ¿qué ganas haciendo todo esto? En aquel entonces Lauren y yo rompimos porque yo lo decidí. La dejé ir, y su pérdida de memoria es real. No asumas lo peor de la gente. ¿Asumir lo peor? Me reí con rabia. Ethan Nolan, nos conocemos desde hace más de 20 años, ¿eso es lo que piensas de mí? Precisamente porque nos conocemos desde hace más de 20 años, respondió, sé exactamente qué clase de persona eres. Harías cualquier cosa por beneficios. Ocultas la verdad, incluso tu propio origen familiar, solo para quedar bien.
¿No eres tú así? Sus palabras fueron como una cuchilla invisible y afilada, cortándome directamente el pecho, haciendo sangrar el corazón que había estado escuchando en silencio. Como su manager y compañera de tantos años, presencié todo su proceso de crecimiento, y él también me vio inclinarme y humillarme, tragándome el orgullo para complacer a inversionistas. Para que él pudiera conseguir buenos papeles y buenos recursos. Incluso me vio mentir cuando los socios preguntaban por mi familia, fingiendo que provenía de un origen común y que mis padres habían fallecido. Tal vez se dio cuenta de que me había herido. Ethan guardó silencio 2 segundos al teléfono antes de bajar la voz. Tina, de verdad no quiero que las cosas entre nosotros se vuelvan así de feas. Sobre la boda, estuve mal, lo siento. Pero espero que puedas venir al hospital a explicarle las cosas a Lauren. Su memoria está atrapada en el momento más feliz, y no quiero que se sienta herida. Así que tienes miedo de perder a la mujer que no puedes olvidar, no quieres perderla, ¿verdad? Esa frase lo expuso todo. Todo lo enterrado en su corazón. Ayer mismo se mostraba arrepentido, insistiendo en que no quería cancelar la boda y pidiéndome que lo esperara, pero hoy. Su actitud había cambiado por completo. Después de conocernos más de 20 años, de repente me di cuenta de que ya no lo reconocía. Bien, iré a explicarlo, dije. Quiero ver qué clase de magia intenta hacer Lauren esta vez. En el primer instante en que volví a verla, ya supe que su amnesia era una farsa. Sus ojos se humedecieron en el instante en que me vio, y su voz llevaba un delicado temblor nasal cuando pronunció mi nombre. Pensé para mis adentros. Después de 6 años sin vernos, las dotes interpretativas de esta chica realmente habían mejorado. Si pusiera en la actuación la mitad del esfuerzo que usó para fingir inocencia. Y para simular amnesia, con su apariencia dulce e inocente, se haría popular con facilidad. Claro que alguien con intenciones tan poco honestas. Solo puede brillar por un momento, nunca por mucho tiempo. Y, en cualquier caso, yo jamás le daría buenos recursos a una artista como ella. ¿De verdad perdiste la memoria, eh? Di un paso hacia ella, pero Ethan me detuvo. Tina, no seas así. Lauren siempre te ha considerado una amiga. Ah, sí. Miré a Ethan bloqueándome el paso. Y luego volví a mirar a Lauren. La forma en que ustedes dos rompieron en aquel entonces no quiere sacarla a relucir, pero ayer, en mi boda. Me humillaste delante de todos, y hoy ustedes dos volvieron a apuñalarme por la espalda. ¿Qué es exactamente lo que no debería mencionar? Tina, Ben. El rostro de Ethan cambió al instante. ¿Qué pasa, Ethan? Pregunté con frialdad. ¿Ya olvidaste cómo sufriste tras romper con ella? ¿Cómo pasabas noches enteras sin dormir, borracho día tras día? ¿Cómo fui yo quien te levantó de nuevo, llevándote por media China? Hasta que por fin te tranquilizaste. ¿Has olvidado quién suplicó recursos por ti día y noche? ¿Quién bebió tanto en cenas de negocios por ti que terminó con úlceras de estómago, y aún así se arrastraba al set al día siguiente para disculparse por tu estado? ¿Quién estuvo despierta 3 días y 3 noches seguidos organizando material de marca para que obtuvieras el patrocinio de la empresa que tanto amabas? ¿Quién se plantó frente a la sede todo un día solo para asegurarte una oportunidad de entrevista? Ya basta, gritó Ethan, sacudiéndose de mi mano. Yo nunca te pedí que hicieras esas cosas. Se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos y una voz aún más cortante. Tina Ben, ¿hiciste todo eso por mí? No, lo hiciste por ti misma. Tú misma lo dijiste, con tu apariencia no podías actuar ni convertirte en artista, así que elegiste la gestión. Querías ser una manager de primer nivel. Querías fundar tu propia empresa. Tú, alguien llena de ambición, todo lo que hiciste fue por ti misma. Querías huir de tu familia. Huir de ese pueblito, alejarte de la gente que despreciabas. ¿Así es como me veía él? Plaf. Mi mano golpeó el rostro de Ethan. Esa bofetada puso fin a más de 20 años de relación entre nosotros, cortando el último rastro de sentimientos que me quedaba por él. Siempre creí que me entendía. Creí que en ciertos momentos realmente le gustaba, que de verdad se preocupaba por mí. Pero ahora comprendí que todos los años que le dediqué, mis sacrificios y esfuerzos no habían sido más que una maldita broma. Ethan Nolan no merecía nada de eso. Lauren se levantó de la cama al ver que lo habían golpeado. Su expresión seguía siendo pura e inocente, como una pequeña flor blanca inofensiva. Me miró con ojos grandes y brillantes. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Ethan te trata tan bien, ¿por qué lo golpeas? Es actor. Si le dañas el rostro, ¿cómo va a filmar? Contuve las lágrimas mientras miraba a esa pareja patética y negaba con la cabeza. No nos queda nada en el futuro.
Ethan Nolan, aquí termina todo. Desde ahora tú eres tú y yo, soy yo. Nuestros lazos quedan completamente cortados. Tomé mi bolso y me fui. Pensé que mis pasos eran firmes, aunque mi corazón sangraba. Pero en cuanto llegué a la entrada del hospital, los reporteros me rodearon como locos. Señorita Owen, ¿es cierto que su interferencia provocó la ruptura entre Ethan Nolan y Lauren en aquel entonces? El emperador del cine y la señorita Lauren rompieron hace 6 años, ¿correcto? Señorita Owen, ¿es cierto que hoy vino al hospital para disculparse por haber interferido directamente en su relación? ¿Disculparme? Dejé escapar una risa fría y respondí con dureza al reportero. Si algún día alguien te apuñala por la espalda, me pregunto si serías lo bastante noble como para disculparte con quien te apuñaló. Señorita Owen, no hable con tanta dureza. ¿Cómo puede insultar a la gente así?, replicó el reportero con el rostro rígido. Me están preguntando cosas completamente falsas. ¿Creen que no me resulta incómodo?, dije. Y si piensan que lo que digo ofende, entonces quizá no deberían abalanzarse a entrevistarme sin traer el cerebro consigo. Nunca le tuve miedo a las cámaras, y mucho menos a los reporteros o a los fans rabiosos. Pero en el pasado, cada vez que Ethan Nolan era rodeado y atacado por los medios, yo era quien lo protegía. Cada vez que un reportero cruzaba la línea, jamás me contenía. Lo protegí durante tantos años, cuando era niño y lo acosaban en el orfanato, cuando chicos mayores se metían con él por ser delgado, cuando los productores se burlaban de él antes de hacerse famoso, cuando por fin ganó notoriedad y los reporteros hacían preguntas crueles. ¿Hubo alguna vez un momento en que la persona que lo protegía no fuera yo? Y aún así, él nunca, ni una sola vez, se levantó para protegerme. Ni siquiera hoy, cuando cada tormenta y cada cuchillo lanzado hacia mí provenían de él. ¿Por qué llegué a amar a alguien así? Levanté la cabeza, inhalé profundamente y hablé con claridad a la cámara. Yo no soy la tercera persona que interfirió en su relación. Antes de que Ethan me propusiera matrimonio, él y yo solo éramos colegas y amigos. No existió ningún vínculo romántico entre nosotros. Lo apoyé durante años y, después de que se hizo famoso, me propuso matrimonio públicamente como forma de agradecimiento. Yo acepté, nada más. Esta es la primera vez que explico esto públicamente y también será la última. Por favor, no vuelvan a hacerme preguntas como estás. Creo que he sido muy clara. Estuve a su lado mientras ascendía a la cima de su carrera. Y ahora Ethan Nolan me da la espalda por su exnovia, humillándome en mi propia boda. No pensaba decir mucho hoy, pero ya que no le importa mi dignidad, no veo razón para proteger la suya. Sin importar qué preguntaran los reporteros después, me negué a responder. Ya había dicho todo lo que debía decir. Creyeran o no, eso era asunto suyo. Mientras apartaba a los reporteros y me dirigía al estacionamiento, alguien de pronto me señaló. Está mintiendo. Fue la amante hace 6 años. Justo después de que Ethan y Lauren rompieron, ni siquiera pasaron 3 meses cuando fue al hospital para abortar. Mi mente se quedó en blanco. Tengo pruebas. Gritó. Esta es la foto que tomé en secreto en aquel entonces. Tras sacarlo del despacho, me senté junto al ventanal de piso a techo, observando el tráfico fluir abajo. Por un momento sentí un ligero mareo. Mi mente volvió a 6 años atrás, cuando hablé por primera vez con Ethan sobre abrir mi propia agencia. Él se negó. Pensaba que, una vez famoso, podría ganar mucho dinero, pero dirigir una empresa era agotador y arriesgado. Sin talento para los negocios, podía perderlo todo. Al final, lo convencí. Le dije que quería ayudar a más artistas a hacerse un nombre. Quería que actores talentosos pero desconocidos tuvieran acceso a buenos proyectos. Quería crear un entorno cómodo para artistas con talento e integridad. Mis principios eran simples. Primero, nada de beber forzado ni reglas ocultas. Segundo, los contratos debían ser transparentes y justos. Si un artista superaba lo que la empresa podía ofrecer, podía rescindir el contrato en cualquier momento, sin penalizaciones abusivas. En más de 5 años, ni un solo artista pidió rescindir antes. Todos expresaron lo satisfechos que estaban con la empresa. Eso me hacía sentir orgullosa. Pero Ethan podría convertirse en el primero en irse. Dentro de la empresa parecía el jefe y todos volcaban sus esfuerzos en él. Pero la verdad era que la mayor parte de la inversión inicial provenía de Vivian y casi todos los recursos venían de mí. Ethan disfrutó de los mejores papeles, ganó más dinero y gozó de una reputación excelente. Dentro y fuera de la industria, todos lo conocían y respetaban. Yo construí y mantuve su base de fans meticulosamente durante años. Todo le salió perfecto.
Ethan Nolan, ¿qué fue exactamente lo que te hice mal? Vivian resolvió pronto el caos mediático. Los rumores sobre mi supuesto embarazo y aborto se propagaron en línea, convirtiéndose en un tema candente. Una farsa ridícula que terminó en un desastre sangriento. Vivian volvió a mi oficina y dijo, los resultados se ven bien, no todos los internautas son idiotas. Algunos incluso te están defendiendo. Sé de quistes ováricos, escribió alguien. He estado soltera 30 años y también los tuve. Mi médico también me dijo que me casara y tuviera hijos pronto. Si quedara embarazada, no tendría menstruación durante 9 meses. Lo que daría tiempo a mejorar la condición. Pero estos reporteros son repugnantes. En cuanto alguien entra a ginecología, asumen dos cosas: parto o aborto. Con esa lógica, si ven a alguien entrar a una funeraria, ¿deberían asumir que toda su familia murió? Vivian suspiró. No puedes acostumbrarte a los malos hábitos de ciertos reporteros, algunos realmente no tienen límites. Tina es realmente dura, escribían en línea. Antes, cuando mis artistas eran rodeados por reporteros, siempre los protegía. Ahora me tocaba luchar sola. Y aún así no tenía miedo. Los internautas incluso me dieron un nuevo título, la mujer independiente de la nueva era. Los tiempos cambian rápido. Le entregué el iPad a Vivian. Prepara la rescisión del contrato de Ethan Nolan. De acuerdo. Tomó el iPad, pero me miró sorprendida. Sinceramente, pensé que podrías ablandarte con él. Se conocen desde hace tantos años. Si este desastre no hubiera ocurrido, quizá habría sentido lástima. Al fin y al cabo, yo construí toda su carrera con mis propias manos. Pero ya no era el Ethan que conocía. Hiciste lo correcto, Tina, dijo Vivian con firmeza. Si fuera tú, no solo rescindiría el contrato, lo vetaría por completo. No tengo el poder de vetarlo, respondí, pero darle una pequeña lección no hará daño. Si las cosas escalan, su carrera sin duda sufrirá un golpe severo. Aún así, me pregunté si realmente era necesario. Justo cuando pensé que el escándalo del aborto por fin se había apagado. Una hora después Vivian irrumpió en mi oficina, pálida y agitada. Tina, mira las tendencias ahora. ¿Qué pasó? Vivian rara vez perdía la compostura. Llevaba años en la industria y había superado incontables tormentas. Salvo cuando me acompañó al hospital para una cirugía, nunca la había visto tan alterada. Siempre decían que yo era racional, pero Vivian lo era aún más. Había estado conmigo muchos años, luchando a mi lado sin descanso. Saqué el teléfono y abrí Weibo. El tema en tendencia decía, Tina Owens si estaba embarazada. Al hacer clic, apareció un vídeo grabado en secreto. En el vídeo, Lauren estaba en el hospital. Ethan, ¿lo que dicen en internet es verdad? ¿Tina estaba realmente embarazada? ¿El bebé era tuyo? No, Lauren, por favor créeme, el bebé no era mío, respondió Ethan. De verdad, lo juro. Pero Tina no tenía novio en ese momento, dijo Lauren en voz baja. No lo sé, ella nunca me habló del bebé, respondió Ethan. El vídeo se cortó ahí. El último fotograma mostraba a Ethan abrazando a Lauren mientras ella susurraba que le creía. En apenas unas frases, destruyeron todos los esfuerzos de Vivian con los medios. Mi mano temblaba alrededor del teléfono. Sentí como si una cuchilla afilada me atravesara directamente el corazón. Lo que dolía no era que Ethan insistiera en que yo había estado embarazada, sino que, para tranquilizar a Lauren, jurara que el niño no tenía nada que ver con él. Ese bebé fue concebido en nuestra primera noche, durante aquel largo viaje juntos, cuando bebimos demasiado y todo se volvió borroso. Cuando lo supe, mi primer instinto fue protegerlo, para no afectar su carrera. Se lo dije y aceptó mi decisión. Tenía terror de que me fotografiaran o malinterpretaran, así que me negué a que me acompañara al hospital. Iba sola o con Vivian para manejar después las posibles consecuencias mediáticas. Vivian y yo ideamos la coartada del quiste ovárico y preparamos pruebas adicionales. Como no fue necesario usarlas entonces. Nunca se lo conté a Ethan. Pero jamás imaginé que él negaría al bebé de manera tan rotunda, como si no supiera nada. ¿Por qué fingir ignorancia? Podría haber negado el rumor y decir que nunca estuve embarazada. ¿Por qué mentir? Dijo Vivian, mirándome nerviosa. En ese momento Finn entró con una taza de café. No te preocupes, estoy seguro de que las cosas no son tan graves como parecen. Reproduje el vídeo y observé con atención la expresión de Ethan Nolan mientras hablaba. La grabación era desde detrás de él. Salvo el instante final en que abrazó a Lauren. Solo se oía su voz, no se veía claramente su rostro.
Sin duda solo pretendía consolarla, sin imaginar que alguien había instalado una cámara oculta en la habitación del hospital. Al pensar en el bebé de hace 6 años, sentí un peso asentarse en el pecho. Entonces nunca consideré seriamente dar a luz, pero aún así era una vida. Tina Owen, ¿de verdad tienes que llevar esto tan lejos? Respondí con una sola frase: ven a la empresa cuando tengas tiempo y firma los documentos de rescisión. Él respondió: está bien. Rescisión, ¿verdad? Si eso es lo que quieres, rescisión será. Pero no olvides que yo construí la mitad de esta empresa. De verdad no sabía en qué momento Ethan Nolan se había vuelto tan descarado. Finalmente, bajo la presión pública y por preocupación por su futura carrera, Ethan emitió un comunicado. Afirmó que en ese momento no entendía bien la situación, que había dicho tonterías y que solo sabía que yo iba a someterme a una cirugía, sin saber de qué tipo. Dijo que solo intentaba tranquilizar a su novia insistiendo en que el bebé no era suyo, y que solo se dio cuenta de que se trataba de una cirugía por quiste ovárico después de ver los documentos. Su novia. El hombre que me dejó plantada en nuestra boda, y menos de 2 días después Lauren ya se había convertido en su novia oficial. Los internautas captaron de inmediato el punto clave, esas 2 palabras, novia. Espera, ¿el emperador del cine no había abandonado su boda ayer? ¿Cómo es que hoy Lauren es su novia? Sinceramente, sus acciones de ayer ya eran sospechosas. Empecé a sospechar que quien difundió el rumor del embarazo de Tina podía estar relacionado con Ethan y Lauren. Internet hervía de especulaciones. La verdad por fin los estaba alcanzando. Los comentarios también lo veían así. De pronto sentí que todo el mundo podía ver lo miserable que había sido, abandonada en mi propia boda, etiquetada como amante, arrastrada a un escándalo. Mientras el querido emperador del cine abrazaba a su hermosa chica y yo me convertía en el blanco del linchamiento en línea. Yo había esperado que me protegieras de la tormenta, pero al final fuiste tú quien la trajo directamente hacia mí. Lo más importante es que todos sabían que había protegido a Ethan Nolan durante años. Siempre que algo le pasaba, yo era la primera en dar la cara. Tina es la agente más responsable que he visto, escribió uno de nuestros actores. Yo solo soy un artista pequeño, pero de verdad Tina es increíble. No solo protege a Ethan, nos protege a todos. Oh, ya sé quién es, respondió alguien. Actuó en un pequeño drama web una vez y Tina lo contrató después. Su nuevo proyecto se estrena en 2 meses, por favor apóyenlo. Cuando algunos comenzaron a hablar, otros los siguieron. Especialmente los artistas de mi empresa, que salieron a defenderme. El sentimiento en línea cambió rápidamente y la gente empezó a ponerse de mi lado. Algunos incluso sospechaban que Lauren había planeado todo, la acusaban de fingir un accidente automovilístico, simular amnesia y comprar tendencias. Decían que quería arruinar mi boda para reunirse con Ethan y vender la narrativa de 2 amantes que finalmente regresaban el uno al otro. Todo Internet repetía la noticia de que Ethan y Lauren habían vuelto a estar juntos, usando su popularidad para crear un final de cuento de hadas. A la mañana siguiente, bajo una enorme presión pública, Ethan llegó a la empresa. Ni siquiera los asistentes pudieron detenerlo. Yo estaba en una reunión con todos los accionistas originales cuando irrumpió en la sala de conferencias. Tenemos que hablar. Al ver a tanta gente, Ethan se obligó a calmarse y bajó la voz. Hablemos en privado. No hay nada que hablar en privado, respondí. Esto es sobre la rescisión del contrato, concierne a la empresa y se discutirá aquí. La mandíbula de Ethan se tensó. Dije algo incorrecto en el hospital, pero lo aclaré de inmediato después. Lauren perdió la memoria en un accidente de coche, no recordó nada durante años. Tuve que explicarle las cosas rápidamente. No quería que malinterpretara nada. No quería volver a hacerle daño. ¿No querías hacerle daño? Me levanté y lo enfrenté. ¿Así que decidiste hacerme daño a mí? Tina, nos conocemos desde hace más de 20 años. Pensé que al menos sabrías que me importas, que tendría en cuenta tus sentimientos. Ethan bajó la cabeza. Tienes razón. Lo siento. De verdad lo siento. Él sabía que el tema del bebé me había destrozado por completo. Hice una seña para que trajeran los documentos de rescisión y los arrojé frente a él. Firma. En cuanto a las acciones que posees, puedo transferirlas a un precio alto, o puedes quedártelas y seguir recibiendo dividendos, pero te aconsejo vender. Así no volveremos a enredarnos en el futuro. Tina, no me disculpé ya, ¿de verdad tienes que llegar tan lejos? Incluso entonces creía que pedir perdón una vez era suficiente. Ya no quería perder palabras con él. No tienes que rescindir el contrato, dije con frialdad. Pero si te quedas,
no volveré a proporcionarte ni un solo recurso. Ethan Nolan, no olvides que esta empresa se construyó con el dinero de Vivian y mi propio esfuerzo. Tu estatus actual existe gracias a cada copa que Vivian y yo levantamos por ti, a cada contrato que luchamos por conseguir. Puedes negar el tiempo y el esfuerzo que invertimos en ti si quieres, pero veamos qué te queda cuando te alejes de mí y de esta empresa. Tina Owen, espetó Ethan. ¿De verdad tienes que ser tan mezquina? Bien, lo siento por la boda, lo siento por el bebé, pero no te creas tan importante. ¿Rescisión? Bien, rescindamos. Estaré mirando cuánto dinero gana tu empresa sin mí. Ethan agarró el bolígrafo de la mesa y firmó su nombre. Al terminar, hizo un gesto despectivo y salió furioso. Todos en la sala solo pudieron observar impotentes cómo Ethan Nolan irrumpía lleno de ira y se marchaba del mismo modo. Después de que se fue, me dirigí al personal de la empresa. Algunos quizá creyeron que Ethan era el dueño de esta compañía. Hoy quiero dejarlo claro, la representante legal siempre he sido yo. Todos los recursos de la empresa me pertenecen a mí y a Vivian, así que no se preocupen si Ethan se va, redistribuiré sus recursos entre todos ustedes. Por supuesto, continué, si alguno se siente cercano a él y quiere irse de la empresa con él, no lo detendré. Señorita Owen, me quedo con usted. Yo también. No me iré a menos que me eche. Usted me ayudó desde el principio, la seguiré pase lo que pase. Ningún artista quiso irse. Aquella semana vivimos bajo el mismo techo, aunque solo estábamos casados en los papeles, me trató como a verdadera familia. Preparaba el desayuno y la cena todos los días. Recordaba los alimentos que me gustaban, recordaba que nunca comía cebollín ni cilantro, e incluso recordaba las frutas que prefería. Yo había estado con Ethan Nolan más de 20 años. Y él nunca recordó nada de eso. Pero Finn logró recordarlo todo en solo una semana, realmente me cuidó muy bien. Tal vez debería llamarlo inteligente, porque hacer esas cosas de verdad me hacía feliz. Poco a poco fue atrayendo cada vez más mi atención, y yo ya había empezado a planear el camino profesional que podría seguir. Aunque esta película solo era una producción pequeña, según mi experiencia de tantos años en cine y televisión, no sería sorprendente que acabara teniendo un éxito modesto. El rodaje estaba programado en el extranjero. El día que se fue, por casualidad fui al aeropuerto a despedirlo. Allí me encontré con Ethan Nolan y Lauren. Rodeados de fans que los vitoreaban, Ethan llevaba a Lauren de la mano rumbo al control de seguridad, ver sus dedos entrelazados hizo que algo se retorciera incómodamente en mi pecho. Después de tantos años, había terminado cosiendo un vestido de novia para otra persona. No olvides que ahora tienes marido, murmuró Finn al atraerme de pronto hacia sus brazos, con la voz baja junto a mi oído. Cuídate, sí, cariño. Me quedé congelada un instante. Era la primera vez que Finn me llamaba así, y además se atrevía a abrazarme frente a tanta gente. Alguien entre la multitud nos reconoció y sacó el teléfono de inmediato para tomar fotos. Oí los susurros. «Wow», de repente apoyo a esta pareja. En realidad es más guapo que Ethan Nolan. Pero, por supuesto, los fans de Ethan también estaban allí. ¿Están ciegos? Este chico ni siquiera tiene todo el cabello, imposible que sea más guapo que nuestro emperador del cine. Finn aflojó el abrazo con cierta reluctancia. Ve, o perderás el vuelo, le dije. Dio un paso atrás, pero antes de irse volvió a mirarme. Cuídate y no te preocupes por lo que digan. Eres la mejor. Exhalé, suavemente. Seguía siendo solo un chico, fingiendo actuar como adulto, pero al ver su sonrisa brillante y sincera, las comisuras de mis labios se elevaron. Le hice un gesto de despedida. Vivian se acercó a mí después. ¿Sabías que Ethan acaba de firmar con Titan Star Entertainment, uno de nuestros mayores competidores? Lo sé, respondí con ligereza. Incluso me encontré con alguien de su equipo en el aeropuerto. La verdad, no me sorprendió, ya esperaba algo así. Ethan había provocado un escándalo tan grande que cualquier marca que colaborara con nuestra empresa querría rescindir contratos si él se quedaba, su imagen y finanzas sufrirían un golpe enorme. Siempre despreció a las compañías pequeñas, pero en las grandes siempre hay estrellas más grandes a las que priorizan, nunca le ofrecerían condiciones demasiado favorables. Solo Titan Star, nuestro competidor directo, estaría dispuesto a pagar un alto precio por él. Tras pensarlo un momento, concluí que debían creer que habían encontrado un tesoro. Solo, espera. Vivian aplaudió exageradamente. Por eso eres nuestra directora, Owen. Tu análisis es agudo y totalmente lógico. La verdad, viéndote así, siento que por fin lo has soltado. Giré mi silla hacia la ventana y observé el atardecer en silencio.
Cuando llegue el día en que se arrepienta de todo, quizá entonces sí lo habré soltado de verdad. ¿Cómo podría alguien desprenderse fácilmente de 20 años de sentimientos? Vivian asintió. Solo espera, tarde o temprano volverá arrastrándose a rogarte. He oído algunos rumores internos. Titan Star Entertainment no es tan buena como aparenta. La conversación terminó ahí. Unos días después supe que Ethan Nolan ya se había peleado con el productor en el set de rodaje. Incluso dijo que quería dejar de grabar por completo. Tras unirse a su nueva empresa, su primer trabajo fue un programa de variedades de temática romántica. Así que, por supuesto, él y Lauren aparecieron tomados de la mano. Pero cuando la empresa aceptó el trabajo, no aclararon bien los requisitos del programa. Solo al llegar al set se dieron cuenta de que las cámaras seguirían grabando incluso mientras los invitados dormían. Se filmaron innumerables momentos íntimos. Luego les informaron que el material se editaría y se emitiría casi en tiempo real. ¿Quién podría aceptar algo así? Ethan pidió que se eliminara cierto material, pero el equipo de producción se negó. Al final, bajo la persuasión de Lauren, aceptó a regañadientes conservar algunas partes. Siempre que no se emitiera nada demasiado íntimo. Pero ese programa no fue el único problema. Su empresa aceptó descuidadamente numerosos guiones sin una evaluación adecuada. Muchos de los papeles no le quedaban en absoluto, y aún así tenía que aceptarlos. Yo ya no me preocupaba realmente por los asuntos de Ethan. Pero, de algún modo, seguía oyendo hablar de él constantemente, sobre todo porque Vivian me informaba todo a diario como si fuera un informe de trabajo. Tras varios días de esas actualizaciones no deseadas, llegué a mi límite. Solo después de advertirle con severidad dejó de bombardearme con noticias relacionadas con Ethan. Ni siquiera un viaje de negocios me dio paz. Una noche, justo cuando había terminado de trabajar y estaba a punto de descansar, Vivian me llamó repetidas veces, una señal clara de emergencia. Mira las tendencias. Pensando que había pasado algo grave, abrí el teléfono y vi a Ethan Nolan otra vez en lo más buscado. Esta vez era porque él y Lauren habían tenido una pelea en el programa, y la causa era increíblemente trivial. Estaban cocinando en la cocina, una escena que debía ser dulce y armoniosa, pero terminaron discutiendo sobre si usar un cuenco pequeño o uno grande para la sopa. Ethan siempre había sido egocéntrico, insistiendo en que todo se hiciera a su manera. Lauren, por su parte, tenía el carácter de alguien mimada desde la infancia. Naturalmente esperaba que su novio la consintiera. No estaba dispuesta a ceder ni un poco. Yo ya había visto todo eso hace mucho, 6 años atrás, cuando aún estaban juntos. En aquel entonces discutían constantemente por cosas insignificantes. Ethan me trataba como un vertedero emocional. Cada vez que peleaban, venía a mí a desahogarse. Se quejaba de todo lo que no le gustaba de Lauren y, tras desahogarse, me rogaba que le ayudara a encontrar la manera de consolarla. Aunque esta vez solo fue una pequeña discusión, el hecho de que ocurriera en pleno rodaje y de que luego exigiera abandonar la grabación enfureció al equipo de producción. Oí que su agente intentó que se disculpara con el director y el equipo, pero Ethan se negó rotundamente. El director, conocido por su temperamento explosivo, se burló públicamente de Ethan y declaró que nunca volvería a trabajar con una estrella así. Ethan se retiró del programa poco después, causando enormes pérdidas económicas al equipo. Para salvar el programa, compraron una gran cantidad de tendencias tras la emisión. El show se volvió de repente extremadamente popular, los espectadores en línea estaban encantados de que Ethan y Lauren fueran reemplazados. La nueva pareja fue especialmente bien recibida, y esa pareja provenía de mi empresa. Sinceramente, tenía ganas de preguntarle a Ethan Nolan qué se sentía al ponerle un vestido de novia a otra persona. Un mes después, en una gala empresarial, volví a encontrarme con Ethan y Lauren. Finn me acompañó al evento. Lo presenté a varios directores y productores importantes de la industria. Cuando los vi charlando animadamente, me retiré a un rincón tranquilo para relajarme. Fue entonces cuando noté una figura familiar, Ethan Nolan. ¿Te sientes especialmente orgullosa ahora mismo? Lauren se acercó con una copa de vino tinto. Llevaba un vestido beige y un maquillaje impecable. Seguramente pensó que, al llegar con Ethan a un evento como este, obtendría muchas oportunidades. Pero lo que no esperaba era que todo hubiera cambiado. Ethan siempre había sido arrogante y poco popular, y después de ofender a un director muy respetado, ahora era aún menos bienvenido. ¿Orgullosa? Respondí. No realmente, pero verlos a los dos pasar por esto no puedo negar que me satisface un poco. Lauren claramente no esperaba mi franqueza. Durante un momento no supo cómo responder. Aunque había elegido un rincón con poca gente, allí estaban las bebidas y los postres,
así que las personas entraban y salían constantemente. Tina, dijo suavemente, no tengo ningún recuerdo de los últimos 6 años. Realmente no sé qué ocurrió durante ese tiempo. Sobre tu boda con Ethan, lo siento de verdad. Se acercó lentamente con la copa en la mano mientras hablaba, y otro signo de interrogación surgió en mi mente. Estaba intentando provocar problemas otra vez. Cuando di un paso atrás instintivamente para evitarla, ella se movió más rápido. De repente inclinó su copa y se vertió el vino tinto sobre su propio vestido. Luego soltó un jadeo dramático, lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de todos. Tina, sé que me odias, dijo entre lágrimas. Crees que te robé a Ethan, pero él y yo siempre estuvimos destinados a estar juntos. Nos amamos de verdad. Aunque me arrojes vino, puedo soportarlo. No te culparé. Solo te ruego que dejes de comprar campañas de difamación contra Ethan. Déjalo concentrarse en actuar, por favor. Sus palabras eran una acusación directa, insinuando que yo había impulsado las noticias negativas sobre ellos en Internet. La gente se reunió rápidamente, algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar y tomar fotos. Así que fue Tina Owen quien compró esos artículos sucios. Su sed de venganza es intensa. ¿No lo sabían? Incluso la crítica pública de ese director fue por culpa de ella. ¡Qué mujer tan despiadada! Lauren es tan inocente, incluso perdió la memoria y Tina la humilla públicamente sin piedad. Alguien se burló desde atrás. Vamos, deja el teatro. Lauren solo perdió 6 años de memoria. ¿Por qué actúa como si tuviera el coeficiente intelectual de una niña de 6 años? El murmullo de la multitud creció y las acusaciones resonaron en el aire. Yo permanecí allí en silencio, observando la actuación de Lauren, una actuación que había perfeccionado hacía años. ¿No veía que yo sostenía una copa de vino blanco? Justo cuando iba a levantarla para explicar, una mano me empujó bruscamente desde atrás. Alguien había avanzado para proteger a la pobre Lauren. Al ser empujada, una gran parte de mi vestido quedó empapada. Tina Owen, dijo alguien con furia, si tienes un problema, apúntame a mí. Lauren no ha hecho nada malo. ¿Por qué la atacas? Ethan, al ver la mancha húmeda en el vestido de Lauren, se quitó rápidamente la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Finn, ve al baño y revísate, dije fríamente. Tal como estás ahora, mirarte 2 veces ya es una molestia para mis ojos. Y en cuanto a Lauren, creo que lo que le falta no es memoria, sino inteligencia. Avancé hacia ellos y le arrojé el medio vaso de vino blanco que me quedaba sobre la cabeza. La próxima vez que intentes tenderme una trampa, al menos usa una copa que coincida con la mía. «¡Wow, Tina, eres increíble!», gritó alguien mientras tomaba una foto. Yo no dije nada. Desde que tenía memoria, Tina Owen siempre había sido clara y decidida. Si no hacía algo, admitiría que era culpa mía. Nadie debía imaginar que podía pisotearme. En cuanto a esos 2 niños mimados, sinceramente esperaba no volver a encontrarlos nunca. Solo porque a veces eran tendencia en Internet, yo ya no me preocupaba por las noticias del entretenimiento. Gastar dinero para empujar esas tendencias, qué estúpida y ociosa había sido. Tras terminar mi desahogo, me di la vuelta y me fui, demasiado perezosa para presenciar sus expresiones miserables. Ellos seguían volteando para mirarme. Finn atravesó la multitud, colocó su blazer sobre mis hombros y me rodeó con sus brazos. Vámonos a casa. Después de salir de la gala, me levantó el pulgar. De verdad, Tina Owen, valiente e ingeniosa. Por un momento pensé que podría intervenir como el héroe y proteger a la damisela en apuros. Le di la oportunidad de actuar, pero en el momento crucial no lo hizo. Era algo menor. Sabía que podía manejarlo sola. Tal vez él quería brillar, convertirse en tendencia como el esposo heroico defendiendo a su esposa. Incluso pensé en crear el hashtag para él, pero yo solo quería que la gente me notara por mi trabajo, no por él. Ese comentario solo aumentó mi afecto por él. Al día siguiente, el incidente de la fiesta seguía dominando las búsquedas más populares. Esto solo empeoró aún más las ya inestables carreras de Ethan y Lauren. No tenía miedo de intensificar las cosas. Retuiteé el clip que los internautas habían publicado y añadí mi propio comentario. Un héroe puede ser intimidado, pero nadie puede pisotear a mi Chelsea. Recordé nuestra amistad de 20 años y elegí pasar por alto lo que me hicieron, pero hoy tracé la línea. Mientras yo, Tina Owen, siga aquí, esos 2 no obtendrán ninguna ventaja sobre mí jamás. Mis palabras fueron tan contundentes que, en poco tiempo, ninguno de los 2 recibió recursos de ninguna empresa.
Inmediatamente después de mi publicación, muchas actrices de primer nivel la amplificaron, y numerosas marcas, directores y productores con los que había trabajado expresaron su apoyo. Por supuesto, esto enfureció a los fans de Lauren y Ethan, pero aparte de sus seguidores irracionales, muchos otros levantaron el pulgar en aprobación. Después de todo, ellos fueron quienes me intimidaron primero, así que, por supuesto, tuve que contraatacar con fuerza. Por este incidente, Ethan Nolan perdió decenas de millones de seguidores en un solo día. Aunque finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación y decidió disculparse, su disculpa llegó demasiado tarde. Los internautas ya no le creían. En cuanto a mí, naturalmente ignoré su disculpa por completo. Ethan Nolan, una vez te dije que te haría arrepentirte. Esto es solo el comienzo. Mi objetivo era hacer famoso a Finn Harper. En 3 años, lo suficientemente famoso como para superar a Ethan en la cima de su carrera. Así que, a partir de ese momento, volqué casi toda mi energía en él. Primero lo acompañé al extranjero para un programa intensivo de entrenamiento de 2 meses. Cuando regresamos, el pequeño drama que había filmado antes ya se había emitido y, tal como predije, tuvo un desempeño excelente. El drama de estilo retro fue un gran éxito. Él y la protagonista femenina mostraron una química sobresaliente. Cuando terminó la serie, sus seguidores en Weibo habían aumentado de 1 millón a más de 5 millones, y seguían creciendo rápidamente. Solo durante el periodo de emisión, el drama generó más de 20 tendencias, y Finn fue responsable de 11 de ellas. Después de eso, impulsé que recibiera varios guiones fuertes. Durante el año siguiente, prácticamente dormiría en los sets de rodaje. Era fuerte y se entregaba por completo a cada papel que asumía, pero aún así era joven y nunca había enfrentado verdaderas tormentas. Cada vez que tenía un evento importante, siempre quería que yo lo acompañara. Y cada vez que iba con él, los dos terminábamos siendo tendencia juntos. Nuestro matrimonio, público y dramático desde el inicio, era algo que todos conocían. Él quería afianzarse en la industria y yo quería completar la boda, así que era una cooperación de beneficio mutuo. Pero últimamente, los temas en tendencia eran así. Finn y Tina, drama falso, amor real, Finn y Tina, demasiado dulces, Finn y Tina vistos viajando juntos otra vez. Algunos fans incluso me rogaban que debutara como actriz. Sugerían que Finn y yo filmáramos un drama basado en nuestra propia historia. Había innumerables búsquedas populares de ese tipo. Incluso mi mejor amiga, Vivian Lam, se burlaba de mí por ello. Me preguntó si había empezado a sentir algo por ese joven y fresco pedazo de carne. No nos conocíamos desde hacía mucho, pero decía que Finn Harper parecía un buen chico. La forma en que me miraba era genuinamente afectuosa, y era mucho mejor que ese idiota de Ethan Nolan. No quise mencionarlo, añadió Vivian rápidamente. Al cubrirse la boca al ver mi expresión, temía que me molestara. Después de aquella fiesta, rara vez escuché a alguien en la empresa mencionar a Ethan. Todos asumían que era una espina en mi corazón que no debía tocarse, pero honestamente ya no me importaba mucho. Después de que me hiriera repetidamente por culpa de Lauren Owen, simplemente dejó de tener importancia para mí. Finn y yo solo teníamos un matrimonio contractual. Cuando pasaran los 3 años, el acuerdo se disolvería por sí solo. En ese momento, él sería un empleado y yo la directora, nada más. Justo cuando terminé de decir eso, Finn apareció en la puerta llevando café. Temía que te diera sueño esta tarde, así que te preparé esto. Tomé la taza. Gracias. Parecía querer decir algo, pero dudó. ¿Hay algo más? Pregunté. No, nada, respondió rápido antes de darse la vuelta para irse. Vivian miró su espalda, chasqueando la lengua divertida. Parece que cierto joven inocente no ve esto solo como un contrato. Deja de decir tonterías, le advertí. Ella me lanzó una mirada y volvió a su trabajo. Finn era apuesto y lleno de potencial. Ya mostraba señales de convertirse en una estrella en ascenso. Tal vez ni siquiera harían falta 3 años para que su carrera alcanzara alturas que muchos solo podían soñar. Cuando llegara ese momento, tendría incontables opciones. De hecho, incluso ahora, si no fuera por este arreglo matrimonial, muchas chicas estarían haciendo fila para conquistarlo. Yo solo era alguien con un poco de dinero y algunas conexiones en la industria. ¿Qué tenía yo que mereciera su afecto? Y en cuanto a mí misma, no había forma de que volviera a dejarme influir por algo tan poco fiable como los hombres. Todos quieren algo de alguien más. En el mundo adulto, el amor puro casi no existe. Volví a ver a Ethan una noche, un año después, cuando regresaba a casa tras una cena con un cliente. Lo encontré vomitando frente a la entrada de un hotel.
Su representante no lo ayudaba en absoluto, en cambio, lo estaba regañando. ¿En serio no puedes manejar tan poco alcohol? ¿Cómo se supone que el director ya quede satisfecho contigo? ¿Cómo va a darte el papel? Ethan se levantó tambaleándose y fulminó con la mirada a su representante. Estoy aquí porque tú me dijiste que viniera. ¿Qué más quieres? Que beba hasta morir. Cuida tu actitud, replicó el manager. ¿Aún crees que eres una gran estrella, un actor premiado? Mírate, ahora. Aunque bebieras hasta morir, no conseguirías ningún recurso. Lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el hotel. No fue fácil traer aquí al director Ye. Si espera demasiado y se va, olvídate de ese papel secundario. Ethan frunció el ceño, claramente furioso, pero se obligó a soportarlo. Sabía perfectamente lo mala que se había vuelto su situación. Originalmente planeaba evitarlos y marcharme en silencio, pero el manager me vio. Oh, ¿no es esta Tina Owen, la que últimamente es más popular que muchas celebridades? Ese tono burlón era repugnante y ni siquiera me molesté en responder. Miré brevemente a Ethan Nolan y dije con frialdad, tengo cosas que hacer. Me voy. ¿Ves? Se burló su representante. La mujer que antes te trataba como un tesoro ahora te mira como a una rata asquerosa. ¿De qué sirve que revise sus noticias y tendencias todos los días? Ya no te quiere. Tal vez las burlas del manager finalmente lo empujaron demasiado lejos. Ethan lo apartó de un empujón y gritó mi nombre, Tina Owen. Me detuve, caminé despacio y me giré para mirarlo sin decir nada. Tina, ¿de verdad ya no me quieres? Balbuceó, acercándose a mí. El fuerte olor a alcohol me golpeó de lleno. Tina, sé que estuve mal. ¿Puedes perdonarme? Bajo las luces brillantes, por fin pude ver su rostro con claridad. Había una mezcla de renuencia, agotamiento y una débil esperanza desesperada ardiendo en sus ojos enrojecidos. Por un instante recordé todos esos años de expectativas que había depositado en él. Recordé el día de la boda, esas 3 largas horas de espera. Las 3 horas más largas de mi vida. Incluso entonces, había rezado para que el tiempo se detuviera, solo para que él pudiera regresar. Pero nunca lo hizo. ¿De verdad crees que te lo mereces? Dejé esas palabras atrás mientras me daba la vuelta. Tal como me alejé de él en el hospital un año atrás, poniendo fin a 20 años entre nosotros sin la menor vacilación. Una vez pensé que un vínculo de más de 20 años, aunque los huesos se rompieran, aún tendría tendones que los sostuvieran. Creí que me tomaría toda una vida soltarlo, pero nunca imaginé que después de solo un año, el nombre Ethan Nolan se sentiría tan lejano para mí. Tan lejano, y cada vez más distante. No era que no hubiera oído sobre su situación, sus constantes peleas con Lauren Owen. Al principio, grandes y pequeñas, llegaban a las tendencias, pero pronto a nadie le importó. Sus noches bebiendo con productores también fueron noticia al comienzo, pero luego los paparazzi ni siquiera se molestaban en fotografiarlo. Su agencia emitía comunicados ocasionales para limpiar su imagen, pero con el tiempo dejaron de hacerlo también. En esta era digital, el tráfico sube rápido, pero desaparece igual de rápido. Si una estrella popular desaparece aunque sea por poco tiempo, recuperar la fama es casi imposible. Para alguien prácticamente vetado como Ethan, realmente no había esperanza. Así que cuando oí que había sido mantenido por una mujer rica y mayor, no me sorprendí. Esa fue su elección. Un día antes de venir a buscarme, un vídeo suyo discutiendo con Lauren Owen llegó a las tendencias. Lauren le gritó, Ethan, no puedo creer que hayas caído tan bajo. ¿Te irías con esa vieja? ¿No tienes vergüenza? Él respondió furioso, ¿tú me hablas de vergüenza? ¿Con quién te acostabas tú, con esos viejos gordos? ¿No tienes ni un poco de conciencia? No dormí con nadie, solo bebí con él. A diferencia de ti, trepando sobre esa mujer como una prostituta barata. Claro, sin Tina Owen no eres nada. Así que cuando Ethan Nolan vino a suplicarme perdón, llorando e incluso cayendo de rodillas, no le dediqué ni una sola mirada. Ethan, dije, ya te lo dije en el hospital, tú eres tú y yo soy yo. Desde este momento no tenemos nada que ver el uno con el otro. Deja de humillarte. Estuve mal, Tina, me arrepiento de todo. Dame otra oportunidad, quiero volver a estar contigo. Lárgate. Lo aparté de un empujón y me di la vuelta para irme. Tina Owen, ¿de verdad nuestros 20 años juntos terminan así? ¿No sientes nada por mí, ni un poco de compasión? Ethan Nolan, dije con frialdad, ¿cómo te atreves a decirme eso? Tina, confía en mí una vez más. A partir de ahora te escucharé en todo. Empecemos de nuevo. Te amo, Tina, de verdad te amo.
Aún tenía el descaro de decir la palabra amor. Era un insulto para esa palabra. ¿De verdad no entiendes el lenguaje humano? Mi esposa ya te dijo que te largaras, dijo Finn Harper mientras avanzaba a grandes pasos, agarrando a Ethan del cuello y empujándolo a un lado. Lo fulminó con la mirada. ¿Crees que alguna vez la amaste? ¿Crees que alguna vez pensaste realmente en casarte con ella? Si hubieras sabido su pasado, de dónde venía, ¿crees que te habrías quedado a su lado? Me giré bruscamente, la ira creciendo mientras miraba a Ethan. No volveré a mencionar el pasado, dije. Todo terminó. ¿De verdad, Tina? Ethan se burló con amargura. ¿Crees que eso puede amenazarme? Déjame decirte algo. En este mundo solo hay una persona que puede aceptarte. Solo yo podía aceptar a alguien como tú, la hija de una asesina. Solo yo podía aceptar a una mujer que abortó a su propio hijo, porque ese hijo era mío. Crack. Finn le dio un puñetazo tan fuerte que salió disparado contra un jarrón decorativo. Miré a Ethan, su expresión enloquecida, su desesperación, su total indiferencia hacia cualquier cosa que no fueran sus propios deseos. Nunca le importó cuántas veces reabría mis heridas. Al verlo ahora, de repente me sentí exhausta. Seguridad, gritó Finn. Sáquenlo de aquí. Luego añadió con frialdad, y otra cosa, Ethan Nolan está fuera de sí, pero todo lo que dijo ahora se queda aquí. Si descubro que alguien difunde información falsa, esa persona asumirá las consecuencias. Los guardias arrastraron a Ethan y lo arrojaron fuera del edificio. Después de ese fracaso, Ethan fue directo a la prensa y filtró la única información explosiva que creía que podía destruirme. A la mañana siguiente, los titulares aparecieron por todas partes. Tina Owen es la hija de una asesina. Al leer la noticia no sentí dolor, ni siquiera sorpresa, solo cansancio. Me había tomado más de 20 años ver por fin lo vil que podía ser una persona. Sí, mi madre fue una asesina. Mató a mi padre por violencia doméstica, porque él casi me golpeó hasta matarme. No oculté nada. Conté toda la historia exactamente como ocurrió, no para justificarme, sino porque no quería que ese capítulo de mi vida siguiera persiguiéndome y atormentándome. No podemos elegir dónde nacemos ni en qué tipo de familia entramos, pero sí podemos elegir la vida que construimos. Estoy agradecida a mi madre por haberme dado la vida. Para mí, ella es la persona más valiente de este mundo. Siempre he esperado el día en que pueda volver a casa. Extrañamente, Internet fue más amable conmigo de lo que yo lo fui conmigo misma. No culparon a mi familia, me apoyaron y sintieron compasión por mí. Por supuesto, algunas personas dudaron de la verdad y fueron a mi pueblo natal a investigar. Los hechos que descubrieron coincidían exactamente con lo que yo había dicho. Algunos usuarios de buen corazón incluso encontraron la prisión donde mi madre cumplía condena y crearon una petición. Pedían un nuevo juicio, diciendo que alguien como mi madre nunca debería haber sido castigada tan severamente, que era inocente. Por supuesto que no era inocente, una vida fue arrebatada, por vil que fuera la víctima. Pero gracias a esas peticiones y al buen comportamiento de mi madre en prisión, su condena fue reducida oficialmente. Me reconfortó saber que el día en que podría volver a verla se acercaba. El tiempo siguió avanzando. El final de mi matrimonio contractual de 3 años con Finn Harper se acercaba, solo quedaba un año. Él había cumplido todas las expectativas que había puesto en él. Incluso ganó el Oscar más influyente a mejor actor. El día que aceptó el premio, dijo ante todo el público que la persona a la que más agradecía era a mí. En realidad, dijo Finn en el escenario, mi entrada en la industria del entretenimiento fue un accidente. Aún recuerdo el día en que entré por casualidad a un set de filmación. Solo buscaba a un compañero de clase. Nunca imaginé que me arrastrarían a actuar. Después de filmar ese proyecto, me di cuenta de que actuar era interesante. Justo cuando empezaba a pensar en explorarlo, Chayoben se me acercó. Chayoben es la manager más sincera y dedicada que he conocido. Y la mejor jefa que un artista podría pedir. Y, por supuesto, también es la esposa más perfecta. Así que quiero entregarle este trofeo. Espero que siempre sea feliz y, si es posible, quiero protegerla por el resto de mi vida. En cuanto terminó de hablar, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Para la mayoría de los actores, el matrimonio perjudica su carrera. Pero Finn fue una excepción. Comenzó su carrera ya casado, y aún así su ascenso fue explosivo. Yo estaba genuinamente feliz por él. No sabía si sus palabras contenían algo de actuación o no, pero incluso si la tenían, me conmovieron profundamente. Bajo la mirada de todos, caminé hacia Finn. Tomé el trofeo de sus manos y lo abracé. Tina, susurró,
cada palabra que dije salió de mi corazón. Después de esa noche, su valor comercial se disparó 10 veces. Las grandes marcas hicieron fila para contratarlo. Películas y dramas de gran presupuesto, programas de variedades de primer nivel y una avalancha interminable de invitaciones. Incluso sin dormir ni comer, no habría podido aceptarlas todas. Fuera del trabajo, algo entre nosotros cambió silenciosamente. Cada vez que Finn iba a un set de rodaje, si no podía acompañarlo, me llamaba por vídeo o por teléfono siempre que tenía un descanso. Si tenía una escena íntima con una actriz, pedía usar un doble. Y si usar un doble era imposible, me explicaba todo de inmediato en cuanto terminaba la filmación. Para ser honesta, a mí no me importaban en absoluto esas cosas. Pero Finn se volvió cada vez más dependiente, pidiendo constantemente días libres, y cuando los tomaba, no hacía nada más que insistir en que me quedara en casa con él. La verdad es que nos aburríamos mortalmente en casa. Finn no me dejaba ocuparme del trabajo. Todo lo que podía hacer era pasear con él por el parque del vecindario o ir a ver una película. Decía que no quería que me convirtiera en una máquina que solo trabajara todo el día. Quería que descansara y disfrutara de la vida. Tenía que admitir que días así eran realmente hermosos, relajados, tranquilos y llenos de una felicidad serena que nunca había sentido con Ethan Nolan. Otra vez, Finn dijo que quería ir de compras y ver una película como una pareja normal. Pero antes de que pudiéramos siquiera entrar del todo al centro comercial, un fan lo reconoció. Le agarré la mano y lo arrastré tan rápido como pude. Dentro del coche, ambos sin aliento, suspiró. Así que esto es lo que se siente ser una celebridad. Es agotador. ¿Qué hago ahora, Tina? Creo que extraño un poco la vida normal. Desde el día en que entraste en esta industria, dije en broma, tu destino ya estaba sellado. Una vida normal ya no es una opción. Mientras esté contigo, no necesito ir a ningún lado, respondió. Al decir eso, me tomó de la mano. En ese momento, sentí como si realmente fuéramos una pareja casada normal, una sensación que nunca tuve con Nolan. A veces pienso que tal vez mis sentimientos por Nolan no eran más que costumbre. Estaba acostumbrada a mirarlo, a cuidarlo, a tratarlo bien, a seguir cada uno de sus pasos. Casi como si fuera mi hermano menor. Pero con Finn sentía que realmente estaba viviendo. Él cuidaba de mí, prestaba atención a mis sentimientos y me hacía sentir que yo también merecía ser amada. Pero lo que finalmente recibí no fue a él, sino una llamada del hospital. Nunca imaginé que Ethan Nolan aún no se rendiría y que iría directamente tras Finn. Durante el forcejeo entre ellos, Nolan tomó un trozo de vidrio roto y apuñaló a Finn. Por suerte solo fue un fragmento de vidrio y no un cuchillo, o Finn habría resultado gravemente herido. Corrí al hospital y vi a los padres de Finn junto a su cama. Su madre se secaba las lágrimas con dolor, y su padre la consolaba suavemente. Finn nunca me había mencionado a su familia. Siempre pensé que provenía de un entorno común. ¿Quién habría imaginado que su familia era en realidad la más rica e influyente de la ciudad de Riverford? El heredero de una fortuna de miles de millones había renunciado a todo solo para convertirse en actor. No era de extrañar que, después de que rompí con Nolan, todos sus recursos fueran cortados. Yo incluso pensé que era gracias a mis propias conexiones, pero resultó que Finn había estado trabajando silenciosamente entre bastidores todo el tiempo. Cuando entré en la habitación, los padres de Finn me miraron brevemente y luego se apartaron con la excusa de ir al baño, dejándonos solos. Lo siento mucho. Finn bajó la mirada débilmente mientras se disculpaba. Yo soy quien debería disculparse. Al mirar la herida ligeramente vendada en su cuello, sentí un dolor sordo en el pecho. Por suerte estás bien. De lo contrario, pasaría el resto de mi vida ahogándome en culpa. ¿Todavía duele? Instintivamente extendí la mano para tocar su herida. Pero en el momento en que recordé que nuestra relación estaba a punto de terminar, retiré la mano rápidamente. Finn la atrapó y me miró con los ojos brillantes y sinceros. No te culpo. No hiciste nada mal. El único culpable es ese bastardo. Hoy es nuestro 3er aniversario de bodas. Planeaba pasar el día contigo. Sus ojos se suavizaron con culpa. Mientras no estés enfadada, eso es suficiente. ¿Cómo podría estar enfadada? Lo único que importa es que estés bien. Incluso preparé un regalo para ti. Tomó una pequeña caja a su lado y me la entregó con una expresión de esperanza. La abrí y encontré un anillo de diamantes. Había visto ese anillo en la portada de una revista. Era una obra maestra diseñada por un maestro joyero retirado, rara, única, invaluable. Cuando fuimos a Sudáfrica la última vez,
Finn dijo que al ver ese diamante pensó que debía convertirlo en un anillo y dárselo a la persona que más amaba. ¿La persona que más amaba hablaba de mí? Este anillo es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. Cerré la caja de inmediato y la dejé a un lado, pero Finn la tomó de nuevo. Comparado con todo lo que has hecho por mí en estos 3 años, esto no es nada. Luego deslizó el anillo en mi dedo. Retiré la mano. No, ahora. Después de que te den de alta, lo usaré. Él claramente pensó que eso significaba que lo había aceptado. Una sonrisa brillante y hermosa se extendió por su rostro, cálida y radiante como la luz de la mañana. De repente pregunté: ¿por qué no me dijiste quién eras realmente en aquel entonces? Finn me miró con los ojos ardientes. Porque si te lo hubiera dicho, el novio ese día no habría sido yo, ¿verdad? Aparté la mirada primero. Con tu origen, realmente habrías necesitado que yo te proporcionara recursos. La familia Hartman es una de las más ricas del país. Tu tío dirige todo un imperio del entretenimiento. Nunca tuve la intención de depender de mi familia, dijo en voz baja. Antes de debutar, hice un acuerdo con ellos para construir mi carrera por mis propios medios. Aún así, deberías haberme dicho tu verdadera identidad. Tener al heredero de una de las familias más ricas del país sirviéndome todos los días, solo pensarlo me hacía sentir terriblemente avergonzada. Tus padres probablemente piensen que me acerqué a ti a propósito para casarme con una familia rica. Tina, dijo Finn, tú fuiste quien me dijo que no podemos elegir dónde nacemos, pero sí podemos elegir la vida que queremos. Todo lo que uso que proviene de mis padres pertenece a la familia, pero todo lo que gano por mí mismo, todo lo que elijo por mí mismo, forma parte de la vida que quiero. Hizo una pausa y luego añadió suavemente, y eso te incluye a ti. Últimamente Finn decía cosas que me dejaban completamente sin palabras. ¿No tienes un regalo para mí? Inclinó ligeramente la cabeza, como un cachorro pidiendo comida. Antes, cuando actuaba así, yo le acariciaba la cabeza y le decía lo buen hermanito que era. Pero ahora no sabía qué hacer, porque el regalo que había preparado para él era el acuerdo de divorcio. Y con él ando aquí herido así, no había absolutamente ninguna manera de sacarlo. No, respondí. Justo después de hablar, llamaron a la puerta. Una enfermera entró con la medicación y detrás de ella noté a los padres de Finn en la puerta. No sabía cuánto habían oído, lo que solo me hizo sentir más incómoda. Me excusé diciendo que necesitaba ir al baño a tomar aire. En el momento en que salí de la habitación, la señora Hartman dijo: «Señorita Owen, ¿puedo hablar con usted un momento?». Así que finalmente decidió hablar conmigo. Siempre había imaginado que cuando mi matrimonio con Finn se convirtiera en el centro del chisme del mundo del espectáculo, ella entraría furiosa ordenándome que dejara a su hijo de inmediato. Pero en cambio apareció con una sonrisa amable y la elegancia serena de una matriarca de la alta sociedad. «Es sobre usted y Finn», comenzó. «Su origen familiar ya ha sido expuesto. Entendí de inmediato lo que insinuaba. La brecha entre nuestros mundos. Señora Hartman, por favor no se preocupe», respondí manteniendo la calma. «Nuestra relación no es lo que usted piensa. Registramos nuestro matrimonio, sí, pero en ese momento no sabía quién era él realmente. Continué: cuando todo se calme, lo terminaremos. No interferiré en sus decisiones. Ya sea que elija quedarse en la industria o regresar al negocio familiar». La señora Hartman pareció satisfecha, incluso me elogió como una mujer de negocios capaz. Pero yo entendía muy bien que en realidad estaba protegiéndome de la ira de la familia Hartman. Conocía las consecuencias de cruzarlos. Ethan Nolan, sin embargo, nunca esperó que la persona a la que hirió fuera el joven amo más mimado de la familia Hartman. Cuando me preguntaron cómo manejar a Nolan, simplemente dije que los Hartman podían decidir, yo no interferiría. Y así, Nolan desapareció de mi vida. Algunos decían que fue a la cárcel, otros susurraban que los Hartman se encargaron de él para siempre. No pregunté. No quería preguntar. Fuera cual fuera la verdad, sabía que Nolan finalmente había pagado el precio por todo lo que había hecho. El día en que Finn fue dado de alta, en lugar de ir a recogerlo, le envié el acuerdo de divorcio firmado, colocado cuidadosamente dentro de la caja con el brillante anillo de diamantes. Yo entendía mejor que nadie que veníamos de dos mundos completamente diferentes. Si yo hubiera sido solo una chica común, si su familia no hubiera sido tan poderosa, quizá habría pensado distinto. Pero la realidad era la que era. Finn siguió llamando y enviando mensajes. Decía que no quería divorciarse, que me amaba, que quería caminar por la vida conmigo. Pensó que sus padres me habían presionado, pero no lo habían hecho. Le dije claramente Lidin que incluso si no fuera el heredero Hartman, aún así no continuaría.
Un contrato es un contrato, debe cumplirse. Después de decir todo lo que debía decirse, apagué el teléfono y conduje a través de todo el país. Regresé a todos los lugares que había recorrido una vez con Ethan Nolan: Mongolia Interior, Tíbet, Xinjiang. Al pararme de nuevo frente a esos paisajes vastos, sentí que mi corazón se aligeraba. Finn aún era joven, su futuro no tenía límites. Tendría infinitas opciones. Nunca estuvimos destinados a recorrer el mismo camino. Yo ya no era joven. No quería atar la vida de nadie a la mía. Finn, espero que de ahora en adelante tu camino esté lleno de flores. Si pudieras hablarle a la versión de ti que se quedó demasiado tiempo, ¿qué le dirías? Amor y mentiras.